Miremos esto con calma, porque esta es una de las unidades más importantes del curso. Hasta ahora hemos trabajado con los estados financieros, resultados, flujo de efectivo, patrimonio. Pero aquí vamos a dar un paso más profundo. Porque hay algo que muchos pasan por alto. Los estados financieros no cuentan toda la historia. Las cifras nos muestran qué pasó. Pero no siempre nos dicen por qué pasó ni qué riesgos existen. Y ahí es donde entran las notas a los estados financieros. Las notas son el complemento que permite entender. En las políticas contables que usa la empresa, las estimaciones que afectan las cifras, los riesgos que no se ven directamente y el contexto real de la información. En esta unidad vamos a trabajar con un enfoque mixto. Por un lado, entenderemos lo que exige la norma. Pero más importante aún, aprenderemos a leer las notas como analistas financieros. Porque una cifra sin contexto puede ser engañosa. Y una buena decisión depende de entender lo que está detrás de esa cifra. Fíjense en esto, porque aquí está el verdadero valor de esta unidad. El objetivo de esta unidad no es solo conocer qué son las notas a los estados financieros. Es entender para qué sirven realmente. Las notas son el puente entre los números y la realidad de la empresa. Porque una cifra por sí sola puede parecer clara. Pero sin contexto puede ser mal interpretada. Por ejemplo, una utilidad puede parecer alta, pero en las notas podríamos encontrar que depende de una estimación e incluye ingresos no recurrentes o está sujeta a riesgos. Aquí es donde las notas cobran sentido. Nos permiten entender cómo se construyeron las cifras, qué decisiones contables se tomaron y qué incertidumbres existen. Por eso, en esta unidad vamos a desarrollar una competencia clave. Leer información financiera con criterio profesional. No solo ver números, sino interpretarlos. Porque en la práctica, un buen analista no se queda en los estados financieros. Va a las notas. Aquí quiero que cuestionen algo que normalmente damos por sentado. Cuando vemos estados financieros, muchas veces asumimos que las cifras nos dicen toda la verdad. Pero eso no siempre es así. Una empresa puede mostrar utilidades, crecimiento y buenos resultados. Y aún así tener riesgos importantes que no se ven a simple vista. Por ejemplo, puede tener clientes que no van a pagar, procesos legales en curso, cambios en la forma de medir sus resultados. Y toda esa información no aparece directamente en los estados financieros. Aparece en las notas. Por eso decimos que las cifras muestran resultados. Pero las notas explican la realidad. Aquí es donde empieza a marcarse la diferencia entre un lector básico y un analista financiero. El lector básico ve los números. El analista va más allá. Busca el contexto, los supuestos y los riesgos. Y ese es el nivel que vamos a desarrollar en esta unidad. Miremos rápidamente cómo vamos a recorrer esta unidad. Antes de entrar al detalle, es importante entender la lógica de lo que vamos a aprender. Primero vamos a ver qué son las notas a los estados financieros y cuál es su propósito. Luego analizaremos por qué son importantes, especialmente en términos de transparencia y toma de decisiones. Después veremos cómo están estructuradas, es decir, qué tipo de información contienen. Aquí encontraremos elementos clave como políticas contables, estimaciones, juicios y riesgos. Y finalmente, llegaremos a la parte más importante. La interpretación. Aquí el estudiante aprenderá a analizar la información revelada y a tomar decisiones con base en ella. Porque, al final, las notas no son un complemento opcional. Son la clave para entender la información financiera. Aquí quiero que se pongan en el papel de un analista financiero. Tenemos una empresa que, a primera vista, parece estar en muy buena situación. Presenta utilidades altas, crecimiento en ventas, flujo de efectivo positivo y aumento en su patrimonio. Si solo miramos los estados financieros, podríamos concluir que es una empresa sólida. Pero cuando revisamos las notas, la historia cambia. Encontramos información clave. Un aumento importante en la cartera incobrable, un proceso legal en curso, y cambios en las políticas contables. Esto nos lleva a cuestionar la primera impresión. ¿La empresa realmente está bien, o hay riesgos que no estamos viendo las cifras? Aquí es donde las notas se vuelven fundamentales. Porque permiten revelar información que no está directamente en los estados financieros. Y esto puede cambiar completamente la interpretación. Por eso, un analista financiero no se queda solo con los números. Siempre va a las notas. Antes de ver la teoría, quiero que piensen esto como analistas.
Aquí no estamos frente a un ejercicio técnico, sino frente a una situación real de análisis financiero. La primera pregunta nos lleva a cuestionar algo fundamental. ¿Es suficiente ver los estados financieros? La respuesta, como estamos viendo, es no. Porque las cifras pueden estar completas, pero no necesariamente explicadas. La segunda pregunta nos invita a reflexionar sobre el impacto de las notas. Cuando conocemos la información adicional, nuestra percepción cambia. Y eso es clave en el análisis financiero. La tercera pregunta nos lleva a identificar riesgos. Aquí ya no estamos viendo solo resultados, sino posibles problemas. Cartera incobrable, procesos legales e cambios contables. Y finalmente, la última pregunta nos pone en el rol de inversionista. Ahora la decisión es real. ¿Invertirías o no? Y más importante, ¿en qué basas esa decisión? Estas preguntas nos preparan para entender el verdadero valor de las notas. Aquí vamos a entender algo fundamental para cualquier profesional. Las notas a los estados financieros son el complemento que permite entender realmente la información contable. Desde el punto de vista técnico, las notas son revelaciones que amplían la información presentada en los estados financieros. Pero más allá de la definición, lo importante es su propósito. Las notas existen porque las cifras, por sí solas, no son suficientes. Una cifra puede decir cuánto, pero no necesariamente explica cómo se calculó, qué incluye o qué riesgos tiene. Por ejemplo, una cuenta por cobrar puede parecer normal en el estado financiero. Pero en las notas podemos encontrar información sobre su antigüedad, su riesgo de incobrabilidad o las políticas de provisión. Y eso cambia completamente la interpretación. Por eso, las normas internacionales, como la NIF para pymes, exigen la revelación de información adicional. Estas notas permiten que la información sea clara, completa, útil para la toma de decisiones. Y aquí está la idea clave. Las notas no son un anexo, son parte esencial de la información financiera. Aquí quiero que entiendan por qué las notas son tan importantes. En la práctica profesional, las notas no son un complemento opcional. Son una parte esencial de la información financiera. Las notas cumplen varias funciones fundamentales. Primero, aportan transparencia. Revelan información que no se ve directamente en los estados financieros. Segundo, mejoran la comprensión. Explican cómo se construyeron las cifras, qué criterios se utilizaron y qué supuestos se aplicaron. Tercero, permiten una mejor toma de decisiones. Un análisis basado solo en cifras puede ser incompleto o incluso erróneo. Pero cuando se incluyen las notas, el análisis se vuelve más preciso. Y cuarto, ayudan a identificar riesgos. Muchas veces, los riesgos más importantes de una empresa no están en los estados financieros. Están en las notas. Por eso, un profesional financiero no analiza solo cifras. Analiza información. Aquí vamos a empezar a ver cómo se organizan realmente las notas. Las notas a los estados financieros no se presentan de forma aleatoria. Tienen una estructura clara que facilita su comprensión. Generalmente, comienzan con información general de la empresa. Esto incluye aspectos como la naturaleza del negocio y la base de preparación de los estados financieros. Luego, se presentan las políticas contables. Aquí se explican los criterios que la empresa utiliza para reconocer, medir y presentar la información. Por ejemplo, cómo reconoce ingresos o cómo valora sus activos. Y finalmente, encontramos las revelaciones específicas. Estas son las notas que detallan cada partida de los estados financieros. Por ejemplo, información adicional sobre cuentas por cobrar, inventarios o pasivos. Además, las notas siguen un orden lógico. Van de lo general a lo específico, lo que facilita su lectura. Y están directamente relacionadas con los estados financieros. Es decir, cada cifra importante debería tener su explicación en las notas. Por eso, cuando analizamos una empresa, debemos leer las notas junto con los estados financieros. Aquí vamos a hacer algo muy importante, leer una nota real como lo haría un profesional. Hasta ahora hemos visto la estructura de las notas de forma conceptual. Pero ahora vamos a llevar esto a la práctica. Aquí tenemos un ejemplo real de cómo se presentan las notas a los estados financieros. Primero, observen la estructura. Las notas comienzan explicando las bases de preparación y las políticas contables. Luego presentan información de apoyo para las partidas. Y finalmente incluyen otras revelaciones importantes. Esto no es casual. Sigue un orden definido por la norma.
Ahora enfoquémonos en el ejemplo de la provisión. Aquí hay algo muy importante. La empresa está reconociendo una provisión por obligaciones laborales. Pero esa cifra no es exacta. Depende de una estimación. Y esa estimación se basa en la opinión de expertos. Además, está relacionada con un proceso legal. Esto cambia completamente la forma de interpretar la cifra. Porque ya no estamos viendo un valor seguro. Estamos viendo un valor con incertidumbre. Y aquí está el aprendizaje clave. Una cifra en el estado financiero puede parecer objetiva. Pero en las notas encontramos que depende de juicios, estimaciones y riesgos. Eso es lo que diferencia a un lector básico de un analista profesional. Aquí quiero que entiendan algo que cambia completamente la forma de analizar estados financieros. Las políticas contables son las reglas que la empresa utiliza para preparar su información financiera. Y esto es clave, porque dos empresas pueden tener una realidad similar, pero mostrar resultados diferentes, dependiendo de las políticas que utilicen. Por ejemplo, una empresa puede reconocer ingresos de manera anticipada, mientras otra lo hace de forma más conservadora. O puede utilizar diferentes métodos para valorar inventarios o depreciar activos. Esto significa que las cifras no son completamente neutrales. Están influenciadas por decisiones contables. Por eso, cuando analizamos estados financieros, no basta con ver los números. Debemos entender cómo se construyeron esos números. Y esa información está en las notas. Aquí es donde un analista realmente marca la diferencia. Porque no solo ve el resultado. Entiende el proceso que lo generó. Aquí entramos en uno de los temas más delicados del análisis financiero. Las estimaciones contables existen porque no todo en la contabilidad es exacto. Hay situaciones donde la empresa no puede conocer con certeza el valor de una cifra. Por ejemplo, ¿cuánto realmente va a recuperar de sus clientes? ¿Cuánto tiempo durará un activo? ¿Cuánto podría perder en un proceso legal? En estos casos, la empresa debe estimar. Pero aquí está lo importante. Una estimación no es un error, es un juicio profesional. Se basa en información disponible, experiencia y criterios técnicos. Sin embargo, también implica incertidumbre. Y esa incertidumbre puede afectar directamente los resultados financieros. Por ejemplo, una estimación más conservadora puede reducir la utilidad, mientras que una más optimista puede aumentarla. Por eso, cuando analizamos estados financieros, debemos prestar mucha atención a las estimaciones. Porque nos dicen qué tan confiables pueden ser las cifras, qué nivel de riesgo existe. Y esta información, nuevamente, está en las notas. Aquí es donde realmente entendemos qué tipo de información se esconde detrás de las cifras. Las notas a los estados financieros no solo explican, también revelan información clave. Cuando hablamos de revelaciones, nos referimos a todo aquello que la empresa debe informar para que los estados financieros sean comprensibles. Por ejemplo, en los activos, las notas pueden explicar cuánto de la cartera es recuperable, cómo están valorados los inventarios. En los pasivos, pueden mostrar deudas, provisiones e obligaciones futuras. En los resultados, pueden revelar si hay ingresos o gastos no recurrentes. Y uno de los puntos más importantes, los riesgos. Aquí es donde encontramos información sobre litigios e incertidumbre, exposición financiera. Y esto es clave, porque muchas veces los riesgos más importantes no están en los estados. Están en las notas. Por eso, las revelaciones permiten reducir la incertidumbre y mejorar la calidad del análisis. Aquí es donde realmente empieza el análisis profesional. Las notas a los estados financieros no solo explican cifras, también revelan riesgos. Y esto es clave, porque muchas veces los riesgos más importantes de una empresa no se ven directamente en los estados financieros. Por ejemplo, una empresa puede mostrar buenas ventas, pero en las notas podemos encontrar que una parte importante de su cartera es difícil de recuperar. O puede tener un proceso legal que aún no afecta las cifras, pero que en el futuro podría generar pérdidas importantes. También podemos identificar riesgos de liquidez, cuando la empresa tiene dificultades para cumplir sus obligaciones. O incluso riesgos operativos, relacionados con la gestión del negocio. Aquí es donde el rol del analista cambia. Ya no se trata solo de interpretar lo que pasó, sino de anticipar lo que puede pasar. Y las notas son una de las principales herramientas para hacerlo. Ahora vamos a ver cómo se construyen realmente las notas.
Las notas a los estados financieros no se improvisan. Se elaboran siguiendo un proceso técnico y estructurado. El primer paso es identificar qué información es relevante. No todo se revela, solo aquello que es importante para entender los estados financieros. Luego, se definen las políticas contables. Aquí la empresa establece cómo reconoce, mide y presenta su información. Después, se incorporan las estimaciones y juicios. Esto es clave, porque muchas cifras dependen de supuestos. Luego, se revela información adicional. Aquí encontramos el detalle de cuentas, riesgos y contingencias. Y finalmente, toda esta información se organiza de forma clara y lógica. Este proceso permite transformar la información contable en algo comprensible. Por eso, elaborar notas no es solo cumplir con una norma. Es construir información útil para la toma de decisiones. Ahora vamos a hacer lo que hace un analista profesional, interpretar una nota real. Aquí tenemos un ejemplo de una nota sobre provisiones por obligaciones laborales. A simple vista, esto podría parecer un dato técnico más. Pero cuando la analizamos, encontramos información clave. Primero, la cifra no es exacta. Está basada en una estimación. Segundo, esa estimación depende de juicio profesional y del uso de expertos. Tercero, está relacionada con procesos legales. Esto cambia completamente la interpretación. Porque ya no estamos viendo un valor definitivo. Estamos viendo un valor con incertidumbre. Y eso implica riesgo. Por ejemplo, si el proceso legal se resuelve de forma desfavorable, la empresa podría tener que reconocer un valor mayor. Y esto afectaría directamente sus resultados, su patrimonio, su situación financiera. Aquí es donde el análisis cobra sentido. No basta con ver la cifra, hay que entender lo que hay detrás. Y eso solo lo encontramos en las notas. Aquí es donde se forma el verdadero criterio profesional. Interpretar las notas a los estados financieros no es simplemente leerlas. Es analizarlas de forma estructurada. El primer paso es identificar las políticas contables. Aquí entendemos cómo se construyeron las cifras. Luego analizamos las estimaciones. Esto nos permite identificar el nivel de incertidumbre. Después, detectamos los riesgos. Aquí encontramos información clave que no está en los estados financieros. Y finalmente, relacionamos todo esto con los estados. Es decir, entendemos cómo estas notas afectan en los resultados, el patrimonio, la liquidez. Aquí es donde el análisis se vuelve estratégico. Porque no se trata solo de entender lo que pasó, sino de anticipar lo que puede pasar. Y eso es lo que hace un analista financiero. Ahora quiero que piensen como inversionistas reales. Aquí tenemos una empresa que, a primera vista, parece sólida. Presenta utilidades, crecimiento y buena liquidez. Pero cuando analizamos las notas, encontramos información clave. Cartera con riesgo de no pago, procesos legales en curso de estimaciones importantes. Esto cambia completamente el análisis. Porque ahora ya no estamos viendo solo resultados. Estamos viendo riesgos. Y aquí es donde aparece la decisión. ¿Invertir o no? No hay una única respuesta correcta. Pero sí hay algo claro. Una decisión basada solo en cifras sería incompleta. Un analista profesional toma decisiones con toda la información disponible. Y eso incluye, necesariamente, las notas. Vamos a integrar todo lo que hemos trabajado en esta unidad. En esta unidad hemos visto que las notas a los estados financieros son mucho más que un complemento. Son la clave para entender la información contable. Primero entendimos qué son las notas y por qué existen. Luego analizamos su estructura y contenido. Aquí encontramos elementos como políticas contables, estimaciones y riesgos. Después vimos cómo interpretar esta información. Y entendimos que las notas permiten pasar de ver cifras a entender la realidad financiera. Finalmente, aplicamos este conocimiento en un caso real, donde las notas cambiaban completamente la interpretación de la empresa. Por eso, el aprendizaje más importante de esta unidad es: no basta con ver los estados financieros. Hay que leer las notas. Porque ahí es donde está la información que realmente permite tomar decisiones. Llegamos al cierre de esta unidad, y quiero que se queden con esta idea. A lo largo de esta unidad hemos entendido que las notas a los estados financieros son fundamentales para el análisis. Las cifras por sí solas pueden ser insuficientes o incluso engañosas.
Las notas aportan el contexto necesario para entender cómo se construyeron los resultados, qué supuestos se utilizaron y qué riesgos existen. También vimos que las políticas contables pueden influir en los resultados y que las estimaciones introducen incertidumbre. Y esto es clave, porque nos permite evaluar la confiabilidad de la información. Desde una perspectiva profesional, el análisis financiero no se limita a observar cifras. Implica cuestionarlas. Implica entender qué hay detrás de ellas. Y ese es el valor de las notas. Por eso, el aprendizaje más importante de esta unidad es: no basta con ver los estados financieros, hay que interpretarlos.